Buenas tardes, estamos nuevamente en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y como siempre lo recordamos, este programa se puede ver, se puede escuchar directo a través de la página de Facebook de la radio, es decir, FM 88.9, FM Gran Rosario. Y con posterioridad a través de las redes sociales del programa, que al momento, en realidad no al momento, desde hace 2 semanas, arriesgaría a decir 3, pero vamos a unificar en 2, son las siguientes. Este ha sido un año, como ya lo he reiterado en otras oportunidades, en otros programas, de modificaciones que son necesarias muchas veces, y que enriquecen, dinamizan el esquema de trabajo. En estos momentos, y como dije ya desde hace unas semanas, esperemos que continúen así, que no tengamos una cuarta, pero bueno, nunca se sabe, y menos en el tema de la tecnología digital, y en estos momentos tan acelerados, tan traumáticos, ¿no? Que estamos padeciendo en esta Argentina que ya finaliza casi el año 2023. En fin, entonces, las redes del programa son la página de Facebook, Abrir los Ojos. Abrir la A con mayúscula, la separación, Abrir los Ojos. A con mayúscula, L con mayúscula, O con mayúscula, es decir, ALO, la sigla. Bien, con respecto al canal de YouTube y a la cuenta de Instagram, son en minúscula y todo seguido, Abrir los Ojos, _ Susana Trevino. Lo reitero. Cuenta de Instagram y canal de YouTube, Abrir los Ojos, todo en minúscula y seguido, _ Trevino Susana. Perdón, Susana Trevino, ahí se me mezcló. Reitero, porque me estoy confundiendo. Cuenta de Instagram y canal de YouTube, Abrir los Ojos, _ Susana Trevino. Todo en minúscula. Y la página de Facebook, Abrir los Ojos, A con mayúscula, L con mayúscula, O con mayúscula. Y allí tendremos, y lo reiteramos porque no es menor, desde los inicios del programa, que ya va a faltar muy poco, esperemos continuarlo, esperemos que lo continuemos, iba a decir, esperemos continuarlo, para el caso en un cambio gramatical mínimo, que comenzó exactamente en octubre del 2019 por una FM que es reconocida en Rosario, la FM Latina, más allá de ciertas diferencias que pueda tener con quienes están a cargo de la radio en lo personal, ¿no es cierto? Pero bueno, personas muy cercanas, muy ligadas, ¿no? A UNITE, iba a decir Viva la Libertad, o los autocalificados libertarios, que no lo son en absoluto, ¿no? Brian me mira como diciendo no avancemos, me están censurando, déjate bromar. A ver, y a su vez también de la M Libertad. Y por otro lado, estoy haciendo propaganda de una remisería que es primera clase, es decir, todo dentro del mismo lugar, separado desde ya. En fin, inclusive uno de las personas, uno de los que estaba a cargo, sobre todo casi al finalizar, digamos,
Sí. Tiempo de pandemia, ¿m? Tiempo de pandemia, ¿eh? Comienzos del 2021, pero digamos tiempo de pandemia, era como administrador una persona oriunda de la ciudad de Córdoba, joven, Nahuel Sotelo. Nahuel Sotelo, que desde hace ya un periodo, no sé si ha sido reelegido, eso lo ignoro, se puede averiguar desde ya, es diputado por el partido UNITE, Libertad, etcétera, etcétera, por provincia de Buenos Aires. De hecho, Nahuel Sotelo, me consta también, participa bastante en radio, escribió un libro sobre la mentira de los 30.000 desaparecidos. De hecho, lo cuestioné, me parece absolutamente tremendo, ya desde el título, porque reitero y ratifico, al mejor estilo profesional de la abogacía, reitero y ratifico que así sea uno o dos o tres o una o dos o tres o cinco o seis. Si una persona, si un ser humano es torturado, abusado sexualmente, violado en sus derechos humanos como persona, arrojado desde aviones, sometido a torturas tremendas propias del medioevo, en definitiva el régimen de las torturas sigue siendo con variantes muy iguales a las de la Inquisición. No olvidar la Inquisición, la tortura para lograr que canten, que hablen, que mueran. La picana, inclusive efectuada sistemáticamente en los órganos más sensibles, genitales, por ejemplo. No quiero ser escabrosa, pero esa es una realidad que no debemos olvidar nunca. Por lo tanto, esta negación o pretendida negación y o reivindicación de métodos y o de metodologías absolutamente contrarias a lo que debe ser una auténtica, real y cabal democracia, un auténtico, cabal y real Estado de Derecho plenamente constitucional y cumpliendo con la Constitución Nacional y las normas internacionales incorporadas a la misma, ya desde la lejana reforma, pero vigente por supuesto, de 1994, norma del artículo 22, la norma del artículo 22, sí. Estos temas realmente me provocan una sensación tremenda, y inclusive lo relaciono directamente con el acto que realizó la candidata a vicepresidenta por el candidato a su vez presidencial, Javier Milei, la señora Villarruel, reivindicando todos, de hecho no lo ha hecho solamente ahora, ha defendido también, es abogada, ha defendido a muchos militares que concurrieron a ese acto. Fue repudiado, pero se realizó. Considero que no está mal, es decir, estoy absolutamente en desacuerdo, pero no realizarlo daba lugar a que se lo tomara como algo represivo,
No sé si será lo mejor o lo peor, recordando el juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis y demás, ¿no? Es un tema para debatir, pero considero que dejarlo hacer, y en estos momentos de plena efervescencia electoral, nos falta mucho. Para las elecciones de presidente y o presidenta nos falta mucho. Exactamente el domingo 22 de octubre. Es decir, que corre muy rápido estos tiempos. Con respecto a otras provincias, en este fin de semana que ya comienza, sí, va a haber, por ejemplo, la provincia del Chaco, va a haber elecciones provinciales desde ya, ¿no es cierto? En otras provincias ya ha habido, eso según la forma de establecerse, la forma de organizarse dentro de cada provincia, dentro del régimen federal. No es tan federal, pero bueno, digamos que en principio republicano federal, ¿no? También tuvimos el domingo pasado elecciones que en la parte de la ciudad, en la parte municipal, fueron muy reñidas, entre la reelección del actual intendente, Hapkin, y Monteverde. Coloco las dos figuras que estaban como para ocupar los cargos de intendente, ¿no? Sí, y reitero lo que ya dije en otras ocasiones respecto de las campañas, veo no demasiada cantidad de mujeres en los cargos claves, ¿eh? Por ejemplo, de intendenta no había ninguna. En el cargo de gobernador me refiero a las fuerzas más grandes, sin desmerecer en absoluto, porque todas tienen un lugar y tienen personas, seres humanos, que los votan, los apoyan y luchan por esas ideas. Y eso es fundamental. Y más aún a 40 años de la recuperación de la democracia. Mal que les pese a algunos reivindicadores y reivindicadoras de la dictadura militar. Y que quizás añoran esos periodos, que esperemos que no vuelvan nunca más. Dejo el interrogante porque el panorama no está muy agradable. No lo digo yo sola. Todo lo contrario. Y espero equivocarme. Fervorosamente espero equivocarme. Con respecto al puesto de gobernador, bueno, hubo un triunfo muy notorio, muy grande, un porcentaje muy elevado por todo un frente liderado por Puyaro. No voy a decir Maximiliano, porque esto de Mariú, Maxi, Nico, Chochi, Chichi, realmente a mí no me agrada, la verdad. Pero bueno, poné tu nombre completo y dejate de jorobar. En confianza podés decirlo, no sé. Retomando en el tema de las concejalías, veo, eso sí, que todavía, y lo reitero, todavía a las mujeres nos cuesta ocupar esos lugares. Y hay muchas trabas, Trabas que son ese famoso, corté, paréntesis, ese famoso y tremendo techo de cristal que se hablaba ya en el feminismo, sobre todo de Estados Unidos, y que se trasladó a todo el mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos, Canadá. El techo de cristal, es decir, no se ve, pero está. En cargos de verdadera dirección, de ejecución, no puedo decir de mando, porque suena un tanto, iba a decir milico, pero vamos a decir militar. No me gusta.
en altos cargos de poder de decisión completo. En este momento me viene ejemplo de una presidenta que considero que actuó muy bien en Chile, Michelle Bachelet, y por supuesto en los países escandinavos, que ahí hay un respeto más. En Europa hay variantes, sobre todo en los últimos periodos electorales. Hay, a mi entender, una especie de regresión no violenta, no agresiva, no demasiado notoria, pero de ese avance del poder ocupar cargos de poder, valga la redundancia, verdaderos y auténticos cargos de dirección y poder, y todavía falta. Diputaciones, concejalías, gobernaciones, ahí. Es decir, cargos legislativos, bien, y más o menos. Cargos ejecutivos, muy pocos. Muy pocos. Y eso merece un profundo análisis. Porque se está manteniendo mucho. Y vuelvo a decir, pensé que iba a haber, no solamente yo tampoco, un avance en ese aspecto, pero no, todavía no. Todavía falta, lamentablemente falta. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal. Reitero, a mi entender, y con todo respeto por quienes han sido elegidos, hay demasiados hombres todavía. Demasiados. Asesores, asesoras, ministras, bueno, ese es otro tema. Bien. Todos los días nos enteramos también de noticias de violencia. Fue asesinado en la zona sur un policía, fueron asesinados niños, niñas. El tema del narcotráfico en toda la República, pero en Santa Fe está muy duro, muy duro. Lo que se descubre, a mi entender, es poco, son puntitas, ¿no? Pero los verdaderos búnker, los verdaderos lugares en donde hay mucha más droga, cargamento de armas y demás, no. Eso es mucho más difícil. En el día de hoy tendremos la palabra, la presencia virtual de una persona que me merece respeto, que desde hace varios años, en realidad muchos, con más notoriedad, exactamente notoriedad y presencia, ¿no? Desde el año exactamente diciembre del 2015, asumiendo para el 2016, que fue reelegido. Y me estoy refiriendo a Carlos Del Frade, que es un periodista de investigación, un escritor, tiene más de 50 libros publicados sobre diversos temas que no son menores. El tema del narcotráfico, el tema del poder, y de otros más que nos va a decir y nos va a comentar Carlos. Una persona que convoca y mucho. Una persona que tiene un diálogo claro, concreto, y que, reitero, ha sido reelegido. Carlos ha sido reelegido por, en realidad él estaba en la Liga de los Pueblos Libres, el Frente Social y Popular, y ahora, actualmente, como una continuidad, es el Frente Amplio por la Soberanía.
Nosotros en los flyers colocamos el segundo, pero es el Frente Amplio por la Soberanía, que hizo una muy buena elección. De eso, como dije, nos va a comentar Carlos. Y por otro lado, realizaremos algunas consideraciones sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, que es relacionado con el derecho social en términos más amplios, ¿no? El derecho social comprende el derecho del trabajo en su aspecto individual, en su aspecto colectivo, que es el relacionado con la parte sindical, negociación colectiva, sindicatos, delegados, delegadas, funciones sindicales. El derecho individual hace en nuestro país, en general en todo el mundo, pero bueno, en nuestro país sería lo propio de la ley de contrato de trabajo, es decir, las relaciones en los lugares de trabajo, ya sea a nivel privado, semipúblico y público, puede ser también desde ya. Accidentes y enfermedades lo toma otra ley desde hace ya varias décadas, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Contrato de trabajo, horario, jornada, todo eso es el derecho individual. Y también, dentro del derecho social, el derecho de la seguridad social, que es un derecho de mucha importancia y que lamentablemente desde hace varias décadas ha sido muy vapuleado, muy violado, muy saqueado en nuestro país, que comprende el régimen de asignaciones familiares, fundamentalmente de jubilaciones y pensiones. Y no podemos ignorar que hay una distorsión muy grande en cuanto a esto. Y la columna, el comentario que haremos, con un final abierto desde ya, ¿existen propuestas electorales concretas, firmes, en defensa del derecho del trabajo en Argentina? Algunos lo niegan totalmente. Otros no pronuncian nada, ninguna palabra, iba a decir nada. No es menor, porque se trata de la mayoría de nosotros y de nosotras como trabajadores y trabajadoras, según el ámbito en que estemos. Como dije, privado, el ámbito privado que puede ser diferente, es decir, muy amplio, semipúblico y público. Bien, breve pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos de este 15 de septiembre del 2023. Wish this
Bueno, como dijimos hace unos minutos, ya debería estar en el aire el diputado provincial Carlos Alfredo del Frade. Acá tengo el teléfono en mano, también lo tiene Brian. No nos responde, lo lamentamos, porque realmente había muchas expectativas y un compromiso, ¿no es cierto?, para dialogar con nosotros. Así que bueno, en principio no sé si va a responder. Hola, no, aparentemente no. Y bueno, realmente lo lamentamos. De hecho, dejo otro mensaje. Hola Carlos, ¿qué tal? Mira, acá te lo hago desde el aire ahora. A ver si por favor podrías responder, porque ya estamos pasadas las menos 25, o como más te guste, qué sé yo, 8 p.m., no sé, como más te guste. Y realmente estamos esperando tu palabra. En realidad, nosotros sí, pero la gente que estaba entusiasmada y que así lo manifestó con escucharte. Un abrazo, Carlos, y esperamos respuesta lo antes posible. Hasta luego. Bien, continuaremos. Nosotros ya hicimos algunas consideraciones respecto de lo que manifestaron desde el espacio el Frente Amplio por la Soberanía. De hecho, hay una publicación muy nueva de lunes, ¿no?, en la página de Facebook de Carlos, en donde coincido, dice: elección histórica, gracias a los más de 131.000 santafesinos, santafesines, ¿no?, que nos acompañaron con su voto. Gran elección del Frente Amplio por la Soberanía. Queda instalada de cara al futuro una fuerza política progresista, de izquierda nacional, transformadora, que va a pelear en un contexto muy difícil, en el momento más difícil, donde la marea gira hacia la derecha. Nosotros hicimos la mejor elección de nuestra historia. No es menor, por eso mismo teníamos, y lo digo en pasado ahora un poco, ¿no?, porque ya estamos en, si no está mal funcionando el reloj, que no, en las 8 menos 20 o 19:40. No sé, a ver, perdón, Brian, no sé si tenés alguna respuesta. Bueno, seguimos intentando, Bien, aunque sea algún comentario: hola, ¿qué tal? Buenas noches, me voy, no sé, algo así, ¿no es cierto? Bien. Sí, lo lamentamos, porque además, viniendo de una persona que tiene un dominio muy grande de los medios desde hace años, ¿no? Inclusive él comenzó desde antes, pero más públicamente en 1987, en un programa que tuvo su trascendencia, que era convenio por la radio, una de las radios que estaba de una M, ¿no?, LT3, por calle Balcarce. Balcarce, exactamente entre Córdoba y Rioja, de nuestra ciudad, de Rosario, ¿no? Y esta emisión duró varios años, conducido por una periodista que en el medio, sobre todo gremial, se hizo muy reconocida, escribió libros incluso. Después ocupó espacios en el Senapro y demás, María Herminia Grande, y ahí tuvo mucho contacto con distintos gremios, más de 60 gremios. Y ahí comenzó a escribir, a publicar en artículos, en libros, como dije, más de 50, ¿no es cierto? Bien. Sobre diversos temas, sobre todo referidos, como dije, al narcotráfico, al tema de las mafias en la provincia. Habíamos dicho que íbamos a hacer algunas consideraciones sobre qué tratamiento y qué posicionamiento se daba al derecho social abarcativo del derecho del trabajo,
en su fase individual, en su fase colectiva, y el derecho de la seguridad social en Argentina por parte de los principales candidatos. En este caso sí, me refiero candidatos y candidatas, ¿no?, a presidente, porque estas leyes tienen carácter nacional, como por ejemplo ya una ley de larga data, como lo es la ley de contrato de trabajo con sus modificaciones, ¿no? La ley 20744, que fue cercenada en muchos artículos durante la época de la dictadura militar. Es en el aspecto individual del derecho del trabajo. Y por otro lado, también, perdón Brian, si podés apagar un poquitito el aire, porque ahora no sé si es el frío, se ha instalado, porque está un tiempo, muchas gracias. Bien, esto también ocurre con el derecho colectivo del trabajo, es decir, todo lo relacionado con la actividad gremial, más que gremial, sindical, ¿no es cierto? Gremial es más de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Porque esta ley ya data de mucho tiempo y considero, y no soy la única tampoco, que debe ser modificada. Por otro lado, cuidado, modificarlas a tontas y a locas no. Modificarla por la modificación, pienso que con la ley de asociaciones sindicales son de organizaciones sindicales, es decir, sindicatos. Tiene la 23.551 y modificatorias y decreto reglamentario, el 390. Yo siempre la cuestioné mucho, es una ley, a mi entender, muy autoritaria, muy verticalista, y requiere un ayornamiento, pero no para desprestigiar a trabajadores y trabajadoras, todo lo contrario, ni a sindicatos, para darle, reitero, un ayornamiento en cuanto a las actividades, ocupaciones, etcétera, 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 mucho más actuales del momento en que se promulgó y sancionó. Entre las propuestas, las que más, digamos, se encuentran como drásticas, entre las más drásticas están las del candidato autodenominado, autocalificado libertario, ya dijimos que es todo lo contrario, pero bueno, de la libertad avanza, etcétera, etcétera, Javier Milei, que no es menor porque obtuvo un porcentaje, una cantidad de votos muy, muy grande, va liderando. Entonces, respeto por los votantes y las votantes. Yo realmente por el candidato no, pero bueno. Él directamente, y sus seguidores, sus seguidoras, sus propuestas, sus asesores, etcétera, etcétera, inclusive presentado en agosto de este año, ante la justicia electoral, ¿no es cierto?, como la plataforma electoral del partido, lo que establece la ley electoral argentina, es decir, la jueza que está a cargo, María Servini. De cubrir a María Servini, digamos, ¿no? Milei, inclusive, lo que propone es fusión de ministerios. Y de ministerios claves, de ministerios que hacen a la parte social, a la parte de protección de los más desprotegidos y desprotegidas, como ser el de desarrollo, fusión, de los entre otros, ¿no? Pero de los ministerios de desarrollo social, de salud y de educación. Propone, en las propuestas electorales,
que inclusive las difunde y, bueno, se pueden inclusive encontrar en las propuestas y demás y las dice y lo conocen y deben conocerlos quienes lo siguen, la privatización de la educación. Es decir, el que más puede, y bueno, puede educarse, el que no, bueno, queda analfabeto. Eso es tremendo. En un país en donde la educación y la salud pública son de enorme importancia y que fueron reconocidos y siguen siendo reconocidos en toda América Latina. También la privatización de la salud, es decir, el que tiene dinero, familia particular, etcétera, etcétera, se enferma, se cura pagando. El otro o la otra prácticamente queda absolutamente desprotegido, desamparado y sin ningún servicio de ningún efector público. Esto no es menor, todo lo contrario. Esto es aniquilar todo el sistema social que llevó décadas y décadas y décadas y que fue pionera Argentina en América Latina y en muchos países del mundo, inclusive copiados en su sistema de educación pública y salud pública, a su vez con sistemas privados, que son muy onerosos y que no todos pueden pagarlo. Ya hemos visto en estos meses, en estas semanas, protestas, por ejemplo, de padres, de madres, con respecto al alza de las cuotas en colegios privados. Bueno, esto es lo que propugna la plataforma de Milei. Perdón, Brian, ¿hay alguna respuesta? Bien, perdonen el intervalo, pero bueno, continúo. Es decir, cuidado porque no es menor. Y, por lo tanto, hay millones de personas que no están en condiciones económicas, digamos, de opulencia, que apoyan esto. Que yo lo veo como una contradicción muy grande, pero es algo que tendrán que resolver los psicólogos y o psicólogas sociales, los sociólogos, los politólogos, politólogas. No es menor. No es menor, todo lo contrario. Inclusive a las personas que ingresen al país desde otros países, es decir, extranjeros, de países limítrofes o de otros países, se les va a exigir de ganar este candidato, ¿no es cierto?, un seguro de salud de una cobertura de hasta $30.000. No es menor. Será obligatorio para los ciudadanos de países que exijan ese seguro a los argentinos. En la parte de educación, impulsa un sistema de vouchers de cheque educativo. Descentralizar la educación, eliminar, por ejemplo, el ESI, es decir, el programa de educación sexual integral, derogar la ley del aborto, que costó tantas luchas, del feminismo, de movimientos progresistas, con debates parlamentarios muy fuertes, algunos absolutamente enriquecedores, con las distintas opiniones desde ya, 2018 y demás, y que fue promulgada en el 2020. Eliminarlo directamente. Es decir, la persona que no quiere, la mujer, el ser humano, que no quiere tener un hijo, no quiere concebirlo por un motivo A, B, H, X, decisión propia de todo ser humano, bueno, si tiene dinero irá a clínicas, a establecimientos
muy caros, y los demás, a prácticas que son absolutamente y serán absolutamente ilegales, sin ningún tipo de cobertura y con una sangría espantosa. En cuanto al derecho social, prácticamente negar todo lo que se relaciona con seguridad social. Es decir, el tema de jubilaciones, pensiones, prácticamente volver al sistema que, por otro lado, fue copiado casi en su totalidad del sistema pinochetista, de las AFJP, de las aseguradoras de fondos de pensión, nefasto, privado. Es decir, pago, tengo mi jubilación, tengo mi pensión, no pago, no. Se dice que se va a hacer en muy corto tiempo, obviamente, asunción de por medio, proclamación, etcétera, etcétera. No se sabe. Por otro lado, dentro de otro de los movimientos de Juntos por el Cambio, palabra más, palabra menos, frase más, frase menos, también se habló, y ahora no tanto, quedó como ahí, en un medio parate, en un freezer, ¿no? El tema de reformas legislativas, que inclusive se intentaron realizar vía propuesta legislativa, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, en Cava, a través de la gestión, que todavía continúa, de Horacio Rodríguez Larreta también, se ha intentado y se han hecho algunas reformas, sobre todo en el tema sindical. De hecho, la señora Patricia Bullrich ocupó cargos como ministra de Trabajo, ocupó muchos cargos, no es menor, todo lo contrario, tiene una trayectoria dentro del ámbito de funcionaria, y sí recuerdo que ocupó el cargo de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Después vino en Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el ministerio de Carlos Tomada, con posterioridad. Pero tuvo una postura muy firme, que en eso no lo veo desacertado, todo lo contrario. No lo veo desacertado porque conozco y padecí en algunos momentos el ambiente sindical. Cuidado, no defenestro ni reniego de los sindicatos, todo lo contrario. Pero que algunos o algunas utilicen los sindicatos, sobre todo las centrales sindicales, que tienen su sede fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Fíjense ustedes, dando un ejemplo de ocupar lugares de poder, si, para dar un ejemplo, en la CGT, ¿hay alguna mujer? No, ninguna. Hace mucho tiempo lo ocupó una, pero prácticamente tuvo que renunciar, o le hicieron renunciar, y no hizo ningún comentario más. El tema sindical no es un tema menor. Estoy absolutamente a favor de la labor sindical, de delegados, de delegadas en los lugares de trabajo, del seguimiento, de inspecciones, de, reitero, la labor sindical, la negociación colectiva, es decir, los sindicatos, que pueden ser de base también. Eso está más discutido, hay distintas teorías, ¿no? Generalmente se hacen a nivel centrales sindicales, y de ahí bajan línea para los sindicatos de base. En ese caso hay discusiones,
respecto de, en este momento sobre todo, del aumento o no de los saberes, del sueldo, porque hay todo un desfasaje producto directo de la enorme inflación que estamos padeciendo desde hace meses, muy acentuada desde agosto de este año, inclusive reconocida por el actual, ya desde hace un tiempo, ¿no?, ministro de Trabajo y candidato presidencial, Massa. La ministra Bullrich tuvo encontronazos, digamos, muy fuertes, con el gremio, con muchos gremios, sobre todo con camioneros, con Moyano. Plantó una postura, puso una postura y continúa con esta postura de modificar. Considero que desde ese punto de vista no está mal, pero modificarlo habría que ver qué tipo de modificaciones, que por lo general, de las que leí en su momento, exceptuando que hayan cambiado ahora, de las que leí en su momento, como dije, que data de los últimos tiempos de Macri, no cuando era ministra, ahí el tema de los encontronazos y, digamos, las denuncias permanentes contra el poder sindical, que indudablemente, reitero, encabeza del que está a cargo de Gastronómicos desde hace mucho tiempo, como en cabeza de quien está a cargo de Comercio y Servicios desde hace mucho tiempo. Por un lado, Barrio Nuevo, Gastronómicos, por un lado, Servicios, Comercio y Servicios, Cavalieri, Armando Oriente Cavalieri, y Moyano, que no solamente está él en camioneros, sino también sus hijos, en los gremios de peajes, en otros. Así que vendrían a ser como una especie de dinastías, ¿no?, sindicales. En eso estoy absolutamente en desacuerdo porque no hace a la verdadera y auténtica democracia sindical. Con esa, además, reiteración de cargos y durante tanto tiempo que se mantienen, inclusive en sindicatos denominados de base, ¿no? En muchos sindicatos, si hacemos un relevamiento, duran más de 10 años. Los periodos son de 4 años. Habría que ver las asambleas, cómo se realizan. Es decir, realmente, y para ir concluyendo, considero que sí, incuestionablemente, el régimen social, la legislación social de nuestro país, de Argentina, merece ser vista y revista, pero con ojos y con una mirada, fundamentalmente, más que con ojos, con una amplitud de acuerdo a las épocas actuales, con estas nuevas formas de trabajo de plataformas, teletrabajo y tantas más, que caen, por supuesto tienen sus regulaciones, pero que la mayoría de ellas están siendo violadas, y más en estos momentos tan difíciles. Trabajadores y trabajadoras, sobre todo de plataformas y de teletrabajo, para nombrar dos, que son muy emblemáticos en su momento, y todavía también, los call centers, hubo una lucha muy grande, inclusive entre distintos sindicatos, si pertenecían a comercio, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto merece otra mirada, pero una mirada no copiando modelos y o leyes de otros países, fundamentalmente que se toman de España, que en muchos temas es afín a nuestra legislación. No, con algo propio
Sí, por supuesto, como base, pero tomando y también una asignatura pendiente que es de enorme importancia, la modificación, la revisión de lo que son las reglamentaciones a los accidentes y enfermedades profesionales, denominados desde la época de Carlos Saúl Menem, presidente en esos momentos, ministro de Trabajo, Caro Figueroa, que ya lo hemos dicho en varias veces, producto del Acuerdo Marco de 1996, 95 en realidad, 96 formalizado, Ley de Riesgos del Trabajo también, porque no está funcionando. Por ejemplo, tenemos que recordar que hace pocos días, exactamente el día miércoles de esta semana, día miércoles, ocurrió un accidente en la zona no del microcentro, sino exactamente en una obra que se está demoliendo por calle San Juan, entre Boulevard Oroño y Alvear. Ahí, en una casa antigua que se va a construir casi con certeza un edificio, padecieron 4 obreros, 4 trabajadores de la construcción, en su mayoría son hombres, ¿no? Eso también queda pendiente, pero bueno. Uno de ellos está luchando por su vida, quedaron debajo de los escombros, medidas de seguridad cero. Inclusive un comentario muy bueno, por eso queríamos también dialogar con el diputado Carlos Delfrade, muy bueno, en donde en base a porcentajes, a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, él habla de la cantidad, mejor dicho, superintendencia, y él la va anoticiando, ¿no? De la cantidad de accidentes. Yo, por mi parte, coloqué en una página que tenemos con otros colegas, que es la de Abogados Asociados Rosario, ASR, página de Facebook, por el momento. Estamos pendientes, no queremos hacer todo de golpe, de la cuenta de Instagram, que quizás es más dinámica, un video corto de lo que sucedió sin ningún control por parte de las autoridades de aplicación ni del sindicato. Y estaban registrados, porque estos eran compañeros que estaban registrados. Expresó unas palabras, efectuó unas declaraciones, el secretario gremial de la UOCRA, coloca muchos carteles en las obras en construcción, pero hay un seguimiento completo, efectivo, real, de los respectivos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, no. Del Ministerio de Trabajo Provincial, no. De la Municipalidad de Rosario, no. Tenemos inspectores, inspectoras de tránsito, en fin, cobrando horas extras por esto, pero controlan, que tampoco les correspondería a ellos, desde ya. Para habilitar esa obra, no. Si esta gente carecía, por otro lado, cuidado, y algo no menor, estaban contempladas por la aseguradora, por la RT, si la tenían, de esa empresa o de esas tercerizadas que estaban realizando esa obra, no. ¿Estaban todos los trabajadores registrados, sí o no? No. Algunos sí, otros no. Casi con certeza. Y hay una enorme cantidad de obras en construcción en Rosario en donde la mayoría de los trabajadores están absolutamente en negro, no registrados. Y esto es lo que propugna fundamentalmente, es decir, esta evasión, en definitiva, este drenaje venenoso en contra de las personas que trabajan, que pierden hasta su vida en el trabajo por el candidato que ha logrado hasta el momento la mayor cantidad de votos, Javier Milei y todos
sus seguidores y seguidoras. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos del 15 de septiembre del 2023 desde ya, y nos reencontraremos el próximo viernes. Buenas noches.